puedo parar porque no sé por qué no me funciona el micrófono del celular. Entonces voy a tener que estar sentado, ¿listo? Entonces para que me disculpen. Muy bien, entonces, enfoque del paciente politraumatizado. Primero, ay, ¿alguien puede grabar? Voy a poner, activar la grabación desde Teams. Mateo, ya se Sí, está grabando. sí, Ya ya. se Ah, está. bueno, muchas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar. Primero, vamos a empezar con la definición. Esto durante, a lo largo del tiempo ha cambiado. Por ejemplo, para 1971 se definía un trauma grave según, según la escala ACIS. AIS, perdón. Esta escala lo que me hacía era categorizar las partes del cuerpo y a cada lesión le daba una calificación del 1 al 6, siendo 1 una lesión menor y siendo 6 una lesión incompatible con la vida. Luego, en el 74 salió la escala ISS, que se basó en la escala AIS. Y ese ya me calificaba también lo mismo, solo que iba de 1 hasta 75. Y se categorizaba un paciente con trauma grave a partir de 16. Luego ya salió de la OMS afirmando que un paciente politraumatizado era quien sufría 2 o más lesiones que podían comprometer su estado general y por lo menos una poner en riesgo su vida. Luego de todo se fue unificando gracias a la TLS con el Colegio Americano de Cirujanos, en las que definió el paciente politraumatizado como aquel paciente el que tiene dos o más sistemas afectados y que por lo menos uno le comprometa la vida. Esas escalas no las utilizamos en urgencias. ¿Por qué? Porque son escalas que se realizan posterior. Ahora, respecto a la fisiopatología, encontramos 4 círculos viciosos en el politraumatizado. Por ejemplo, la lesión tisular. En la lesión tisular tenemos alteraciones autoinmunes. Ahora sí voy a continuar hablando. En la lesión tisular tenemos alteraciones autoinmunes. ¿En qué consiste esto? Lo que pasa lesionamos, ya sea por un trauma contuso, un trauma penetrante, nuestro cuerpo libera moleculares asociadas a daño, o en caso de ser un trauma penetrante, proteínas moleculares asociadas a patógenos. Esto me genera una respuesta inmune, una respuesta de inflamación. ¿Qué puede ser? O sistémica o local. Por ejemplo, una complicación temprana del paciente politraumatizado es un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y una complicación tardía de este tipo de pacientes es una disfunción multiorgánica. Ahora, respecto a la hemorragia, cuando hay inflamación, nuestras células endoteliales aumentan su permeabilidad, aumentando la extravasación de líquido hacia el espacio intersticial. Esto me hace un efecto de inflamación local. Ahora, cuando hay demasiada hipoxemia, empezamos a disminuir nuestra producción de ATP. Esto nos lleva a una complicación como es, por ejemplo, necrosis en el tejido afectado. En la hemorragia, vamos a ver que la hemorragia, el shock más común en paciente politraumatizado es la hemorragia. Esto es muy importante porque por la hemorragia se relaciona con todo. ¿Por qué? Porque durante la hemorragia perdemos factores de la coagulación, se altera la fibrinolisis, por lo que eso me lleva a una coagulopatía. Claro, y como tenemos hemorragia y una coagulopatía, este paciente politraumatizado pierde la capacidad de mantener su calor y por eso se relaciona con hipotermia. Los pacientes con hipotermia se asocian a mayor mortalidad. Ah, es que no se ve. Ah, ok. Disculpen, por favor, que me comentan que no se ve completamente la diapositiva.
¿Sí se ve completamente? ¿O todavía no? No, se ve en la visualización como con las anotaciones de las diapositivas. Ok. Ahora sí se ve completo. Listo, muchas gracias por avisarme. Muy bien, ahora, mecanismo de trauma peligroso. En ese mecanismo vamos a sospechar o a identificar a los pacientes con potencial politraumatismo. Pues primero vamos a ver cinemática del trauma y clasificar. Y vamos a considerar a los pacientes con trauma de alta energía. Entonces, respecto a la cinemática de trauma, esa es la ciencia o ese movimiento en el que me explica cómo ocurrió el accidente. Este se divide en tres, en preevento, evento y posevento. El preevento habla de todas las circunstancias propias del paciente, es decir, si tiene enfermedades crónicas, insuficiencia cardíaca, etcétera. Y también otras condiciones, por ejemplo, si lleva puesto el cinturón de seguridad o si lleva puesto el casco, en caso de ser motociclista. En el evento, me hace referencia ya a los golpes o impactos que tiene el paciente durante el accidente. Ejemplo, acá en la imagen podemos observar un accidente de tránsito con un vehículo. ¿Listo? Entonces, miramos que el vehículo colisionó de manera frontal contra un poste. En esa colisión en el que, entre comillas, solo se dañaron las latas, ocurre el primer impacto. ¿Listo? Luego, como el vehículo está en movimiento, los ocupantes van a seguir en movimiento y se van a chocar o van a tener un segundo impacto con la parte interior de ese vehículo. Por ejemplo, el tercer impacto es el siguiente. Es el desplazamiento de los órganos internos que chocan contra el propio cuerpo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, entre mayor movimiento e intercambio de energía haya, mayor va a ser la lesión. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo que un vehículo o un carro colisiona contra un peatón. Acá es muy importante mencionar la densidad, es decir, entre mayor cantidad de partículas tenga ese objeto, mayor va a ser el daño. Entonces vamos a comparar una almohada, por ejemplo, contra una pared. La almohada tiene menos densidad, lo que significa que si yo golpeo esa almohada, esa energía que se crea ahí se va a dispersar, por lo que yo voy a tener una mínima lesión o no voy a tener lesión. En comparación que si yo golpeo en la misma velocidad de una pared, es al tener mucha más densidad, esa energía la va a absorber mi cuerpo y se traduce a mayor lesión. Ejemplo, si yo voy en mi carro y me chocan por detrás o me choco de frente contra una pared, ese movimiento va a hacer que me empuje hacia adelante. Listo, entonces yo quedo sospechar ahí. Primero, es que si yo me voy hacia adelante me voy a chocar, por ejemplo, contra el manubrio o con el tablero del carro. Exacto, entonces ya sabe que ve, ese paciente le pasó, entonces listo, va a sospechar un TEC, por ejemplo, un trauma cerrado de tórax, e incluso en los miembros inferiores, sobre todo en los huesos largos, ¿quién va a absorber la energía? El hueso más largo que tenemos, el fémur. Listo, probablemente se vaya a fracturar y esa energía va a continuar hasta afectar, por ejemplo, la articulación coxofemoral. También tenemos, por ejemplo,
En los motociclistas es la eyección. Listo. Entonces, si yo en mi moto y tengo una eyección, un accidente que me choque contra algo de frente, me voy a eyectar. Entonces, la primera parte del cuerpo con el que yo me voy a chocar no va a ser contra las latas del vehículo. Nosotros los motociclistas tenemos más riesgo de daño. Entonces, va a ser con el manubrio. ¿Listo? Entonces, que me fractura miembros inferiores. Ahora, lo mismo pasa si me colisionan de manera lateral. ¿Listo? ¿Quién va a estar afectado? Mi porción o mi cuerpo más expuesto. Listo. Entonces, continuando, vamos a tener que tener un mecanismo de trauma peligroso. Ahora vamos a hablar de la cinemática de alta energía. En todo paciente que tenga una cinemática de alta energía, vamos a pensar, paciente politraumatizado. Listo. Ahora, caídas mayores a 6 metros de altura. En adultos, si es en niños, caídas mayores a 3 metros de altura o 3 veces la altura del niño. Colisión vehicular, deformidad vehicular mayor a 45 centímetros en el lugar del acompañante o en cualquier parte del carro mayor a 30 centímetros. Que algún acompañante haya salido eyectado, ya sea parcial o totalmente del vehículo. También tenemos un choque entre un automóvil, por ejemplo, contra un ciclista o peatón. Ese choque haya ocurrido mayor a 32 kilómetros por hora. También denominamos autolesiones en moto, es decir, que uno va en la moto y se cae solo, mayor a 32 kilómetros por hora, y disparos por arma de fuego. ¿Por qué? Porque cuando la bala entra al cuerpo genera unas cavitaciones. Esas cavitaciones hace que usted va a saber por dónde entró la bala, pero va a ser muy impredecible dónde va a terminar la bala en caso de que la bala no salga. Ahora, la valoración. En la valoración inicial del paciente tenemos varias situaciones. Inicia con el triaje, la revisión secundaria, los anexos, revisión secundaria. También tenemos la reevaluación constante y considerar si este paciente amerita no un traslado para un lugar de mayor complejidad. Entonces tenemos la revisión primaria y la revisión secundaria. La revisión primaria consiste en un abordaje rápido y sistemático en el que me va a ayudar a descartar lesiones potencialmente mortales. Ojo, acá siempre vamos a tratar primero la lesión que ponga mayor riesgo la vida del paciente. Y ya en la revisión secundaria, ya es una revisión mucho más completa en la historia clínica, en el examen físico, de la cabeza a los pies, y requiere una reevaluación constante. ¿Por qué? Para descartar otras lesiones que sean potencialmente letales, por ejemplo. Enseguida vamos a hablar de eso. Entonces, en la revisión primaria tenemos la mnemotecnia A, B, C, D, E. La vía A es vía aérea y control cervical, B es respiración y ventilación, C, circulación y control de hemorragia, D, déficit o evaluación del estado neurológico, E, exposición y control de la temperatura. Ahora, respecto con los anexos, en la reevaluación primaria contamos con una monitorización completa, monitorización electrocardiográfica, oximetría de pulso. También podemos contar con radiografías, ya sea de la columna cervical, del tórax, de la pelvis y de huesos largos. También contamos con FAS, es decir, es una ecografía rápida que se utiliza en urgencias para identificar o descartar sangrado intraabdominal, y se dice FAS extendido cuando ya sea un poquito más hacia arriba y me ayuda a descartar un taponamiento cardíaco. Pero eso se utiliza al paciente que lo amerite. Ejemplo, si yo sospecho que el paciente tiene una contusión cardíaca, una monitorización electrocardiográfica estaría genial. ¿Por qué? Porque vamos a ver si hay cambios en el ST, si hay contracciones ventriculares prematuras, etc. Listo. Entonces tenemos diferentes lesiones en el paciente politraumatizado. Tenemos lesiones que amenazan la vida, lesiones potencialmente letales y lesiones esencialmente mortales. Acá vamos a hablar de las lesiones que amenazan la vida y su intervención pues fija, pero vamos a hablar del trauma de tórax en otra ocasión. ¿Listo? Ahora, lesiones que amenazan la vida. Tenemos neumotórax a tensión, neumotórax abierto,
hemotórax masivo, taponamiento cardíaco y tórax inestable. En lesiones potencialmente letales, ¿qué tenemos? Neumotórax simple. Segundo de la oleada también aparece tórax inestable, contusión pulmonar, etc. Y en lesiones esencialmente mortales son lesiones que muy difícilmente cuando los APHs o cuando nos traigan en urgencias, el paciente va a estar vivo. Listo. Ejemplo, erosión traumática de aorta, erosión traumática de diafragma, lesión cardíaca con arma penetrante y erosión traqueobronquial. Ahora muy bien, vía aérea y control cervical. Entonces, son muertes prevenibles que están a nuestra responsabilidad. Cuando tenemos dos objetivos principalmente: identificar, buscar signos de obstrucción de vía aérea y una estabilización de la columna cervical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si uno le habla al paciente, el paciente responde, ya sabemos que por el momento tiene una vía aérea permeable. Por el momento, porque esto requiere una reevaluación constante. Y para la estabilización manual, ya vamos a hablar enseguida de eso. Entonces recuerden que tenemos, si hay que aspirarlo, se aspira, si hay que retirar objetos extraños, se retiran. Ahora, criterios nexus. Los criterios nexus se tienen con el objetivo de descartar lesiones de la columna cervical. Y son 5. Por eso todos se inician con ausencia de déficit neurológico focal, alteración de la conciencia, cuando se le toca al paciente y le duele la línea media, pacientes intoxicados y pacientes que tengan lesiones distractoras. Ejemplo, si me traen un paciente que tuvo una fractura expuesta de fémur, ese paciente probablemente si yo le toco el cuello él no va a sentir dolor porque él va a estar concentrado en dolor de la pierna lesionada. Eso es una lesión distractora. Ahora tenemos maniobras de estabilización del cuello. Listo. Uno de ellas es la elevación mandibular, pero esto no se utiliza en pacientes en los que se le sospeche lesión de cuello cervical. Listo. Lesión cervical. Y también tenemos la tracción mandibular, porque esto que me ayuda, cuando uno está inconsciente, la lengua tiende a ir hacia atrás y me va a incluir la orofaringe. Ahora, todo paciente con trauma grave se debe iniciar con máscara de no reinhalación con ácidos al 100%, es decir, una máscara de no reinhalación, las que tienen el reservorio, van de 10 a 15 litros por minuto. A esos pacientes vamos a iniciarlas al 100%, eso quiere decir a 15 litros por minuto. Ahora bien, en la ventilación y respiración, volvemos a lo mismo, buscar cualquier cosa que altere la ventilación de mi paciente, ya sea porque está obstruido, porque tiene, por ejemplo, una lesión cerebral, porque tiene unas fracturas costales, etc. Ahora, que yo tenga una vía aérea permeable no significa que yo tenga una correcta ventilación. Recordemos que en la respiración solo significa un intercambio gaseoso a nivel celular, y la respiración es la capacidad de entrar y sacar aire a través de los pulmones. Ahora, la A y la B están muy relacionadas. Entonces, vamos a ver técnicas de mantenimiento de la vía aérea y manejo de la vía aérea difícil. Entonces, primero, tenemos la vía nasofaringea y la vía orofaringea. En la vía nasofaringea tenemos la cánula nasofaringea, pero ojo, esto no se puede utilizar en pacientes que tengan traumas faciales o fracturas de Lefort. En la vía orofaringea tampoco se puede utilizar en este tipo de pacientes y tampoco en niños. ¿Por qué? Porque ellos tienen una anatomía muy diferente. Acá tenemos una cánula de Gell o cánula orofaringea, que es lo mismo. Las fracturas de Lefort son unas fracturas que tenemos en los huesos de la cara. El maxilar superior, cigomático.
Bien, ahora avanzamos a una vía aérea mucho más avanzada. Entonces tenemos diferentes dispositivos, supraglóticos e infraglóticos. Supraglóticos hace referencia a cualquier dispositivo que está arriba de la glotis, e infraglóticos a cualquier dispositivo que está debajo de la glotis. Vamos a iniciar con el plan B, es decir, que en el caso de que usted no pueda intubar al paciente, tenemos la máscara laringea. Listo, ese es el plan B, es decir, por el caso de que yo no pueda intubar al paciente. Y también, pero esa es una vía temporal, no es una vía aérea definitiva. Una vía definitiva se caracteriza por varias cosas. Primero, que el balón del tubo haya pasado en la glotis. Y segundo, que esté conectado a una ventilación mecánica con oxígeno suplementario. Pues a quienes vamos a intubar ese paciente inestable en el que no ventile correctamente o en el que no oxigene correctamente. Y también tenemos otra opción que ya la vía quirúrgica, por ejemplo, una caqueotomía o una cricotiroidotomía. Ahora, respecto al manejo de la oxigenación y ventilación, recordemos la curva de la presión arterial de oxígeno. Si satura al 100%, vamos a esperar que ese paciente tenga una presión arterial de oxígeno del 90. Ahora, si satura 50%, este paciente va a tener una presión arterial de oxígeno de 27. ¿Qué se quiere con estos pacientes? Que tengan una presión arterial de oxígeno de por lo menos de 70. Es decir, una saturación del 95% para arriba. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones que amenazan la vida. Tenemos el neumotorax a tensión. Neumotorax a tensión ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un área por arma penetrante a nivel del tórax y que genera un efecto de válvula unidireccional, que hace que todo el aire que está fuera en el ambiente me entre a mi cavidad torácica. Esto lo que va a hacer es colapsar mi pulmón y a mayor cantidad de presión de aire que haya dentro de mis pulmones, me va a empujar el mediastino. Pero ojo, la neumotorax a tensión no solo se define por eso, sino también por la inestabilidad del paciente. Vamos a ver ahorita que también tenemos un neumotorax abierto o un neumotorax simple. Yo puedo convertir a mi neumotorax a tensión en un neumotorax abierto. Un paciente se puede complicar con un neumotorax abierto con un neumotorax a tensión. Y acá tenemos unos videos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Una descompresión con aguja. Bueno, recordemos que eso se hace en el quinto espacio intercostal con línea medioaxilar en el borde superior de la costilla inferior. Bien, muchas gracias por la intervención. Ahora, vamos a observar cómo se pone una sonda tórax.
Muchas gracias por la aclaración, profesor. Para los que no lo conocen, es nuestro profesor de cirugía. Bueno. Porque en esta zona es más, por ejemplo, pues ustedes ven, por ejemplo, los botes de boteo, cuando hacen los, si ven que en la zona torácica, entre las patas, siempre hay una zona, no hay grasa, o sea, esto es un poca grasa, pero en la zona del centro intercostal puede haber cambio por abajo, cirugías estéticas, entonces también es decir, es como por el cambio sentimos que a nivel de sociedad, también hay una planificación de tratamientos políticos, también se decidió no hacerlo en ese espacio. Se coloca la toracostomía que se llama el cálculo. Muy bien. Ahora, continuando, tenemos el neumotórax abierto. Esto se caracteriza porque tiene una lesión soplante. Literalmente usted pone su mano encima de esa lesión y va a sentir como un soplido, ¿listo? Un silbido. Esta lesión debe ser por lo menos de 2/3 del diámetro de la tráquea o de 2.5 centímetros. Ahora, cuando nosotros descomprimimos el tórax, lo que pasamos del neumotórax, atención, a un neumotórax abierto. ¿Y cuál es un tratamiento por lo menos inicial? Tenemos el apósito de 3 puntas o parche de 3 puntas. ¿Qué consiste eso? Usted puede, por ejemplo, el empaque donde va la solución salina, esa bolsita la puede abrir y formar un cuadrado y lo sella con microporo o espadrapo en solo 3 lados. Esto lo que hace es que se busque una válvula unidireccional en el que el aire solo salga, pero cuando el paciente intente inspirar, eso se cierre herméticamente. Pero sigue siendo el tratamiento definitivo el tubotórax, en un sitio diferente a la lesión. Y vamos a ver cómo se ve este parche. Muy bien, hemotórax masivo. El hemotórax masivo se define como ocupación de sangre mayor a 1500 mililitros en la espeso pleural o una pérdida de sangre mayor a 200 mililitros hora entre las 2 a 4 horas. Listo. ¿Cómo se soluciona eso? También tubotórax. Ahora, respecto al taponamiento cardíaco, es la acumulación de sangre en el saco pericárdico. Esto me genera un tipo de shock llamado shock obstructivo. Pero ojo, el taponamiento cardíaco no es una patología que se ve tan temprana en la lesión, sino es tardía. También tenemos, por ejemplo, la TAB, que es ingurgitación yugular, nudos cardíacos disminuidos e hipotensión. Pero esta triada no se ve en todos los pacientes. Es decir, que el paciente tenga esa triada para identificar que ese paciente tenga un taponamiento cardíaco. También tenemos el signo de Kussmaul, que ese consiste en que cuando usted inspire, va a aumentar la presión venosa central y vamos a ver la ingurgitación yugular. Realmente el tratamiento definitivo para eso es cirugía. Listo. No hay mucho que podemos hacer acá. Ahora, tórax inestable. El tórax inestable se define como una
fractura de 2 o más costillas juntas, partidas en 2 o más partes. Eso se caracteriza principalmente porque el paciente tiene mucho dolor, adicionalmente que se caracteriza por tener una respiración paradójica. ¿Qué significa esto? Que el paciente cuando inspira, estaría, va a tender a retraerse, y cuando expira, se va a inflar. Ahora, respecto a la circulación y control de hemorragia, tenemos lo siguiente. Hay diferentes formas de clasificar el shock. Una de ellas es, por ejemplo, puede ser hemorrágico o no hemorrágico. El no hemorrágico es el cardiogénico, neurogénico o distributivo, y el hemorrágico ya sea por pérdida de sangre. ¿Cuál es el shock más común en este tipo de pacientes? El shock hemorrágico. Ahora, pues, para recordar un poquito, pues, de la fisiopatología, recordemos que cuando nosotros perdemos sangre, el cuerpo inicia una respuesta compensatoria. Es decir, se elevan las catecolaminas endógenas, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, hay aumento de la resistencia vascular sistémica, se aumenta la precarga, la poscarga, hay una redistribución del flujo sanguíneo, es decir, que va de la circulación cutánea, muscular o visceral hacia órganos principales como es el cerebro, el corazón y los riñones. Ahora, respecto al choque temprano, algo que nos ayuda mucho a compensar es el mecanismo de capacitancia que tienen las venas. Recordemos que en las venas, a diferencia de las arterias, tienen una capa íntima muy delgadita. A diferencia de las arterias, tiene esa capa íntima muy gruesa. Eso es lo que le permite generar como la capacidad de retener mucha más cantidad de sangre venosa en ese tipo de vasos. Pero recordemos que esta es una compensación limitada. Y progresivamente, gracias al metabolismo anaeróbico, vamos a terminar con acidosis metabólica. Ahora, según el sitio de la lesión, podemos estimar más o menos cuánto puede acumular el cuerpo. En el tórax podemos acumular hasta 3 litros de sangre, en el abdomen hasta más de 1 litro, en la pelvis mayor a 2.5 litros, y en los huesos largos por lo menos 1.500 litros. Ahora, si yo tengo un paciente que está en choque hemorrágico y no encuentro una causa, y en el ABCD, cuando evalúo la estabilidad pélvica, dudo si realmente está fracturado o no, pues es muy válido poner la cincha pélvica. Listo, el objetivo de esto es cerrar mucho la pelvis, que eso nos va a ayudar, en caso que el paciente tenga una fractura pélvica, a estabilizarla. No pasa nada que si, por ejemplo, tengo dudas de que si está estable o no está estable la pelvis, no importa, póngaselas. Igualmente a este paciente le vamos a hacer una radiografía pélvica. Listo. Muy bien. Ahora, respecto al índice de choque, hay varias formas de estimar el grado de choque que tiene el paciente. Tenemos el índice de choque, el índice de choque modificado y la escala de choque. Ahora, ¿qué es el índice de choque? Es frecuencia cardíaca dividido presión arterial sistólica, y el índice de choque modificado ya no es presión arterial sistólica, sino presión arterial media. Ya reciente se evidenció que el índice de choque modificado es mucho más predictivo, tanto en la mortalidad como en el grado de choque, en comparación con el índice de choque común. ¿Listo? Pero los dos realmente se utilizan. También tenemos la escala de choque, que es en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, en la que se va un poquito más allá. Me dice estado de conciencia, me estima el porcentaje de mililitros de pérdida de sangre del paciente, o el porcentaje total de la pérdida de sangre del paciente. Entonces, en la clase 1 tenemos que el paciente por lo menos ha perdido 750. En la clase 2, de 750 a 1500. En la clase 3, de 1500 a 3000. De 1500 a clase 4, mayor a 2000. Ahora, esto es muy importante en la reanimación con líquidos o hemoderivados. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que en la clasificación 1 y 2 se clasifica como un choque compensado. Eso lo vamos a reanimar con líquidos. Y en la clase 3 y en la 4 solo vamos a reanimar es con sangre, es decir, con hemoderivados. Es decir, sangre se reanima es con sangre. Ahora, respecto a la reanimación inicial,
Podemos iniciar con bolas de 250, 500 para evaluar la respuesta fisiológica del paciente. Y a partir de ahí, de esa respuesta, ya hacemos el índice de choque o la escala de choque. Entonces, según cómo responda el paciente, lo clasificamos en una respuesta rápida, una respuesta temprana, o respondió de manera parcial o incompleta. Ahora, líquidos endovenosos. Resulta y sucede que antes se creía que se podía meter grandes cantidades de líquidos, ahora no. ¿Por qué? Porque se demostró que las grandes cantidades de líquidos, aunque aumentaban la presión, eso podía provocar un resangrado del paciente. ¿Por qué? Porque borraba o eliminaba esos coágulos que el cuerpo previamente había generado. Entonces ya utilizamos una hipotensión permisiva. ¿En qué consiste eso? Es que mantener esa presión por lo menos la sistólica entre 90 u 80, es decir, una presión arterial entre 60 o 65, para evitar el riesgo de resangrado que tenga el paciente. Ahora, esto no se utiliza en todos, tenemos contraindicaciones. Primera, en niños, en embarazadas, en pacientes con TEC y en pacientes ancianos. Es muy importante enfatizar en el uso del ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque el ácido tranexámico me ayuda a controlar esa hemorragia, a una severidad mucho mayor de los coágulos formados ya. ¿Cuál es la dosis? 1 gramo en los primeros 10 minutos, después una infusión de 8 horas. Listo, es muy importante esto aplicarlo en las 3 primeras horas del trauma. ¿Por qué? Porque se evidenció que después de las 3 primeras horas del trauma había mayor tasa de mortalidad. Y vasopresores realmente sí se pueden usar, pero solo en caso de shock refractario, es decir, ese paciente en el que se le intervinió el sitio de la hemorragia, o en el que ya se le puso hemoderivados o no mejoró. Pues se puede considerar también en esos pacientes que viven que el accidente de tránsito o lo que sea ocurrió en sitios austeros o muy lejos. Y su meta también es la misma que la hipotensión permisiva, la sistólica entre 90 y 80. Respecto al déficit neurológico o evaluación del estado neurológico, vemos que debe ser rápida. Entonces vamos a hablar principalmente de esto: escala de Comet-Gladwell, respuesta pupilar y signos de lesión medular. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tengan hipoglicemia o que estén alcoholizados o que hayan consumido drogas? No importa, si le vamos a hablar a escala de Comet-Gladwell, suponiendo que si está bajita, va a ser a causa de una lesión cerebral. Siempre vamos a favor del paciente. Respecto a la exposición y control de la temperatura, tenemos lo siguiente. Tenemos una triada: acidosis, hipotermia y coagulopatía. Entonces, la acidosis ya sabemos por qué ocurre, por una respiración anaeróbica. La coagulopatía porque a través de la pérdida de sangre también perdemos factores de coagulación. Y también respecto a la hipotermia porque ellos aumentan la mortalidad y se pierde la capacidad de mantener la temperatura. Y también no solo se pierde eso, sino también iones importantes en el proceso de coagulación, como por ejemplo el calcio. Entonces, si la triada es acidosis, coagulopatía, hipotermia, y si es el diamante, solo se le añade la hipocalcemia. Respecto a y ya tenemos pues poblaciones especiales. Recordemos que los niños son diferentes, tanto anatómicamente como fisiológicamente. Ellos tienen una capacidad de reserva fisiológica mucho mayor a nosotros los adultos. Por ejemplo, si un niño tiene un choque, es mucho más fácil que ellos tarden en demostrar los signos de choque. Y hoy cuando ya lo demuestran es porque ya es muy avanzado, ya es demasiado grave. ¿Cuál es la primera causa de politraumatismos en niños? Accidentes de tráfico. En embarazadas también cambia su fisiología, porque ellas fisiológicamente aumentan su cantidad de sangre durante el embarazo. Y también se asocia a accidentes de tránsito, caídas, heridas por arma de fuego y quemaduras. En los obesos, porque inicialmente para ellos es una vía aérea difícil. Los atletas, su cuerpo se adapta a la exigencia de su deporte. Es decir, para ellos puede ser normal tener una frecuencia cardíaca bajita o una presión arterial en sus límites inferiores, porque eso nos puede llegar a confundir. Y respecto a los ancianos, es porque ellos van perdiendo su reserva fisiológica con el transcurso de los años. Y ya, eso es todo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Por
por favor, llenen la asistencia. Es tan amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos virtualmente y nos vemos dentro de 8 días.